De esta manera, entonces se consolida lo que se conoce como la sinapsis normal, que se sustenta en algunos fenómenos interesantes cuando llega la despolarización de la membrana al botón terminal. Se produce la apertura del canal de calcio, que, como se sabe, este es el influjo que necesitan las vesículas sinápticas para liberar las sustancias neurotransmisoras. Y en ese sentido, una vez liberada las sustancias neurotransmisoras, estas se unen a su receptor postsináptico y, por supuesto, de esa manera se consolida el paso de la información. Entonces, en todo el curso de psiquiatría, la sinapsis normal sustenta, por supuesto, el fenómeno de la homeostasis, la prevalencia o la preponderancia de las constantes fisiológicas que están garantizando que se cumplan las funciones mentales en relación de normalidad. Es decir, insistimos nosotros que cuando se trata de psiquiatría, definitivamente existen los mismos parámetros técnicos que las otras especialidades médicas y que, por supuesto, las otras especialidades médicas. Entonces, la neurotransmisión normal, conforme la hemos observado acá, desde que llega el impulso nervioso hasta que se abre el canal de calcio y se liberan los neurotransmisores para posterior transmitir el impulso nervioso, esta acción de regresar el neurotransmisor, de ser recapturado, es también vital en el fenómeno de la homeostasis. Es decir, las sustancias neurotransmisoras en la brecha sináptica solamente tienen 3 posibilidades de destino. Y eso es algo que también debemos tenerlo claro. Es decir, una vez que el neurotransmisor ha sido liberado y se encuentra en la brecha sináptica, solamente puede ser unido a su receptor postsináptico y completar la neurotransmisión, ser recapturado por la primera membrana, o tercero, ser eliminado por la enzima catalizadora. Todos esos fenómenos de la neurobiología tenemos que tenerlos presentes en el curso de psiquiatría. Ahora bien, nosotros hemos dicho muchas veces que existen 4 enfermedades fundamentales que procuramos nosotros enseñárselas bien en el curso de psiquiatría. Una de ellas es la depresión mayor, los otros, los trastornos de ansiedad, la psicosis, que empezaremos viendo, y las adicciones. Todas estas son enfermedades que generan un gran impacto a nivel de la atención primaria en salud. Y ahora se pretende que sean enfermedades que bajen a ser contenidas en el nivel de atención primaria, es decir, que el médico general va a tener que manejar estas enfermedades al igual que los especialistas. Estas enfermedades tienen un sustrato etiopatogénico vinculado con un neurotransmisor. En la depresión, el neurotransmisor comprometido es la serotonina, también la noradrenalina. En la ansiedad, el neurotransmisor comprometido es la noradrenalina. Y en la psicosis, también en las adicciones, el neurotransmisor comprometido es la dopamina. De esa manera, nosotros tenemos allí que estamos reduciendo el amplio espectro de la neuroquímica cerebral a sucesos tan concretos como estos, ¿verdad? Patologías psiquiátricas con un neurotransmisor identificado. Además, estos neurotransmisores tienen receptores. Por ejemplo, la dopamina tiene 5 tipos de receptores. Nos importa más, mucho más, el receptor D2, que es metabotrópico y está ligado a proteína G inhibitoria.
el receptor de serotonina 5-HT1A, que también es un inhibidor, que también está ligado a un receptor metabotrópico inhibitorio, y por supuesto genera un potencial posináptico inhibitorio. Otro es el receptor 5-HT2A, que también lo mencionamos anteriormente, que en cambio genera un potencial posináptico excitatorio, al igual que el receptor 5-HT2C. Sin duda, el más importante es el 5-HT1A y luego el 5-HT2A. De los receptores noradrenérgicos, sabemos que hay alfa y beta. Los receptores beta no existen en el cerebro existen receptores alfa 1 y alfa 2, sobre todo el receptor alfa 2 es de particular importancia en psiquiatría, porque es un autorreceptor que genera un potencial posináptico inhibitorio y está frenando la liberación de noradrenalina desde la primera neurona. Vamos a ver. Esto en general, lo más importante, sin embargo, vamos a ver que algunos fármacos que utilizamos nosotros para tratar la depresión, la psicosis, la ansiedad y las adicciones, tienen efectos sobre los receptores colinérgicos, particularmente sobre el receptor M1. Y algunos fármacos porque lo ideal sería que fueran selectivos para los neurotransmisores implicados en su patogénesis y para los receptores que están disfuncionando. Pero vamos a ver que los fármacos no son selectivos y topan otros receptores provocando efectos secundarios. Por ejemplo, aquí los fármacos antipsicóticos que trabajan sobre el receptor D2 bloqueándolo para evitar las alucinaciones, algunos son antagonistas también del receptor M1, es decir, generan un efecto anticolinérgico y como resultado tenemos síntomas del síndrome anticolinérgico, boca seca, visión borrosa, estreñimiento. Por tanto, esto tenemos que tenerlo claro también, es decir, aún más estamos reduciendo a la máxima expresión del conocimiento estrictamente necesario que tienen que tener ustedes para manejar los trastornos mentales. Entonces, esta diapositiva ya la conocemos, una vez más lo vemos por la importancia con el encadenamiento del siguiente mensaje pedagógico, en el sentido que la molécula de serotonina se une al receptor 5-HT2A, excitador, provoca una liberación de glutamato que a su vez al excitar las neuronas GABAérgicas en el estriado, provoca una liberación masiva de GABA que a su vez inhibe la liberación de dopamina. Es decir, cuando el organismo no requiere dopamina, se activa esta vía, se activa este proceso fisiológico. La liberación de serotonina en el córtex y su interacción con este heteroreceptor excitador 5-HT2A da lugar a una reducción de dopamina en el estriado. Es decir, en el estriado tenemos una ausencia de dopamina por excitación glutamatérgica sobre las neuronas GABAérgicas, ¿no? Interesante. En cambio, cuando la serotonina se une al receptor 5-HT1A, que en cambio genera un potencial posináptico inhibitorio y por tanto imposibilita la liberación de glutamato, no existe glutamato excitando a la célula GABAérgica y por tanto esta célula GABAérgica no libera GABA, es decir, se le quita el freno a la liberación dopaminérgica. Cuando el organismo necesita dopamina por sus constantes fisiológicas en el estriado, por ejemplo, se activa esta otra vía, la serotonina uniéndose al receptor 5-HT1A, el heteroreceptor 5-HT1A sobre la membrana neuronal de la célula glutamatérgica piramidal cortical. Entonces, otra de las cosas que hacemos énfasis en el curso, en el módulo de introducción, en estas primeras clases y en estos primeros videos que ustedes tienen que ver, son casualmente lo que llamamos los mecanismos de feedback portentosos que dispone el cerebro para disponer a su vez de las concentraciones adecuadas de los neurotransmisores que necesita para sus constantes fisiológicas para la fisiología. Opera en uno o en otro sentido dependiendo si ya está
satisfecho el requerimiento del neurotransmisor o si existe demanda del mismo, conforme lo hemos estado diciendo. A su vez, en este momento, entendido de esa manera, nosotros ya podemos deducir que podemos manipular farmacológicamente la presencia y las concentraciones de neurotransmisor en la brecha sináptica. Es decir, nosotros podemos utilizar un fármaco que bloquee el receptor excitador 5-HT2A, es decir, un fármaco antagonista del receptor 5-HT2A de serotonina, como por ejemplo el aripiprazol, un antipsicótico, o como por ejemplo la mirtazapina, un antidepresivo, y estamos obligando a la serotonina a unirse al receptor inhibidor para que a su vez este que está acá no pueda excitar a la neurona GABAérgica y por tanto tengamos las constantes fisiológicas cuantitativamente hablando del número de dopamina que necesitamos, ¿verdad? Entonces, así como entendimos en la introducción el hecho de que el mecanismo de acción del fármaco antihipertensivo vasodilatador solucionaba el problema de la reducción de la luz del vaso, es decir, del aumento de las resistencias vasculares periféricas, provocando un agrandamiento de la luz, una disminución de las resistencias vasculares y una caída de la presión arterial. Si nosotros necesitamos dopamina, podemos utilizar un fármaco que sea antagonista del receptor 5-HT2A a efectos esta serotonina tenga, ¿verdad?, que ligarse obligatoriamente al receptor 5-HT1A inhibidor para quitarle el freno GABAérgico a las neuronas dopaminérgicas y de esa manera puedan liberar dopamina, ¿no? De esa manera tenemos nosotros las concentraciones deseables de dopamina y solucionamos un problema cuando la fisiopatología de una enfermedad pues tenga este sustrato etiológico, la falta de dopamina, como en el Parkinson, por ejemplo, ¿verdad? Aún más, existen fármacos que tendrían un doble mecanismo de acción. Por un lado, pueden ser, como vimos hace un rato, antagonistas del receptor 5-HT2A de serotonina, pero a su vez agonista parcial o agonistas, en definitiva, de este receptor inhibidor del 5-HT1A. Es decir, no solamente estamos bloqueando el receptor excitador, obligando a la serotonina a actuar sobre el receptor inhibidor, sino que en el caso de que no exista serotonina como en la depresión, podemos dar un fármaco que sea agonista del receptor inhibidor, que en ausencia de serotonina, como pasa en la depresión, pues tengamos nosotros estimulación sobre la membrana cortical glutamatérgica inhibidora que le impide que libere glutamato. No solamente lo estamos bloqueando acá el excitador, estamos dando un fármaco agonista, es decir, uno que suple la molécula de serotonina que no existe, y en consecuencia nosotros vamos a tener con mayor eficacia terapéutica una inhibición GABAérgica que a su vez inhibe, se le quita el freno a las neuronas dopaminérgicas y estas puedan liberar masivamente la dopamina. Entonces, en esta primera clase, conforme el primer objetivo del curso de psiquiatría, que es que ustedes dominen las constantes fisiológicas y que a su vez entiendan cuál es el aporte de las ciencias básicas biomédicas sobre la homeostasis del sistema nervioso central, para que funcione psicológicamente bien el hombre, a través de las funciones mentales, que para nosotros son dianas semiológicas. Comenzaremos a ver las funciones mentales desde la próxima clase, directamente, y esto quiere decir que entendiendo que el primer paso para cursar este bonito y el único momento que ustedes van a tener para conocer
las enfermedades mentales, su diagnóstico y su tratamiento, que es el objetivo general del curso, podemos entenderlo de manera científica, ¿no? Conociendo los parámetros básicos. Y por eso el primer objetivo es ese, que ustedes dominen la neurobiología para que entiendan las constantes fisiológicas y cómo estas a su vez están determinadas por las fuerzas de las ciencias básicas biomédicas, la anatomía, la fisiología, la embriología, la genética, la histología. Es decir, todas las ciencias básicas, la sumatoria del aporte de cada una de estas ciencias, lo que determina que existan finalmente las constantes fisiológicas y se exprese de manera normal el funcionamiento psicológico o mental del hombre. Cuando existe psicopatología, pues evidentemente, es decir, factores patógenos que rompen las constantes fisiológicas, vamos a tener síntomas y signos de enfermedad mental. Eso es psicopatología y eso lo vamos a conocer desde la siguiente clase. Pero lo más importante es que desde ahora nosotros podemos deducir, entender cómo operan los psicofármacos para que podamos nosotros tener concentraciones fisiológicas de los neurotransmisores que están alterados en las enfermedades mentales que vamos a ver. Entonces, habíamos, por ejemplo, visto aquí, esta es la forma que vamos a estudiar nosotros, las moléculas farmacológicas. Tenemos un fármaco, el aripiprazol, es un fármaco antipsicótico. Vemos aquí que este es un fármaco que tiene algún perfil receptorial, actúa sobre algunos receptores de varios neurotransmisores, pero entre esos tenemos que es antagonista dopaminérgico y por tanto sirve mucho en la psicosis, por eso es antipsicótico, para bloquear los receptores de dopamina. Recordemos que en la psicosis la dopamina está alta en la vía mesolímbica. Pero no solamente eso, sino que es agonista parcial. Tiene efectos interesantes, lo veremos en el momento que hablemos de psicofarmacología, pero también es agonista del receptor 5-HT1A, lo que estábamos hablando hace un momento, y es antagonista del receptor 5-HT2A. Es decir, eso es un simple ejemplo de cómo opera el mecanismo de acción de un psicofármaco para intervenir sobre el sustrato etiopatogénico que está causando los síntomas y los signos, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome psicótico, nosotros veremos que hay síntomas positivos, ideas delirantes, alucinaciones. Estos se producen por mucha dopamina en la vía mesolímbica. El paciente que tiene alucinaciones, si tiene una voz que le dice que se cruce la calle, y se va a cruzar la calle. Entonces, se contamina el comportamiento, ¿verdad? Los trastornos del comportamiento, la conducta bizarra, es también propia del síndrome psicótico, a consecuencia de las alucinaciones y los delirios. Y los trastornos del lenguaje, por supuesto, están también contaminados, el lenguaje, por estos dos síntomas patognomónicos de psicosis, síntomas positivos, alucinaciones y delirios, que como ya hemos dicho, se producen por un aumento de la dopamina a nivel de la vía mesolímbica. Los otros síntomas, en oposición a los síntomas positivos, el síndrome psicótico tiene los síntomas negativos: aplanamiento afectivo, alogia, abulia, déficit social, y estos en cambio está demostrado por la neuroimagen que no se producen por hiperdopaminergia, sino lo contrario, por una hipodopaminergia, pero en otra vía dopaminérgica, ya no en la mesolímbica, sino en la mesocortical. Efectivamente, en resumen, simplemente para entender mejor este concepto de que el curso de psiquiatría se desarrolla bajo los mismos parámetros técnicos que las otras especialidades médicas en relación a las enfermedades. Entonces tenemos síntomas positivos de la psicosis, en este caso de la esquizofrenia, la principal psicosis, que son alucinaciones y delirio. Está involucrada la vía mesolímbica, es decir, desde el área tegmental ventral del mesencéfalo, por eso meso, hasta el sistema límbico, el núcleo accumbens del sistema límbico, la vía mesolímbica. Y claro, en su fisiopatología está
Esta vía se activa en la motivación, en la recompensa, en los fenómenos de placer. Y por supuesto, existe mucha dopamina en esta vía generando estos síntomas positivos. Por tanto, tenemos que buscar fármacos antagonistas para bloquear el exceso de dopamina que existe. Sin embargo, la otra vía también nace del mesencéfalo, del área tegmental ventral. Esta, en cambio, ya no hace sinapsis con el sistema límbico, sino con la corteza, sobre todo el lóbulo frontal. Por tanto, esta vía se llama mesocortical. Pues bien, en la esquizofrenia, los síntomas negativos de la esquizofrenia, eso que veíamos, aplanamiento afectivo, alogia, abulia, se producen porque en esta vía no existe dopamina, existe una hipodopaminergia, o en todo caso, el número de dopamina es muy inferior a la constante fisiológica y por tanto nosotros necesitamos fármacos que en cambio en esta vía aumenten la dopamina. Otra de las hipótesis, por ejemplo, lo que puede pasar, una de las hipótesis de la esquizofrenia, es que lo que está disfuncionando es esta proteína, el receptor N-metil de aspartato, es un receptor glutamatérgico, ¿verdad?, que disfunciona y que definitivamente, por mucho glutamato que exista, no le pasa la información y no excita las neuronas GABAérgicas. En consecuencia, es como que no hubiera glutamato y se produce entonces una sacada del freno y una liberación masiva de dopamina sobre la vía mesolímbica que está provocando las alucinaciones y los delirios en la esquizofrenia. Insistimos, nosotros vamos a estudiar los psicofármacos de esta manera. Esta es la molécula y aquí tenemos el receptor sobre el que actúa. Este es el receptor D2 de dopamina. Entonces tenemos un antipsicótico que es antagonista del receptor dopaminérgico. Esa es la cualidad general de todos los antipsicóticos. Un antipsicótico, para ser antipsicótico, tiene que ser antagonista dopaminérgico. De hecho, así se llama el antipsicótico convencional, el antipsicótico de primera generación. Vamos a ver que para el perfil receptorial de los psicofármacos, evento que vamos a conocer más en el segundo parcial, tenemos a su vez otros neurotransmisores, entre ellos, aparte del glutamato y el GABA, la histamina y los receptores y los neurotransmisores opiáceos. Los receptores importantes, ya habíamos mencionado el N-metil de aspartato, en el glutamato, el receptor GABA-A, cuando se trata del GABA, y sobre todo el receptor H1 de la histamina, porque los fármacos, algunos fármacos son a su vez antagonistas del receptor H1 y provocan sueño. Por tanto, cuando nosotros no manejamos bien un fármaco sin conocer este perfil que tiene en su mecanismo de acción, se lo damos en la mañana y tendremos un paciente sedado. Eso asustó durante mucho tiempo a la comunidad que decía no vayan al psiquiatra porque el psiquiatra le da un fármaco que los pone bobo durante el día. Entonces, ese era un mal psiquiatra que daba un fármaco antagonista H1 en la mañana, cuando lo ideal es darlo en la noche para que el efecto de sedación se camufle con el patrón del sueño. Y los receptores mu opiáceos, que trabajaremos mucho en adicciones. Miren, tenemos dos grandes eras en la psiquiatría, la era no farmacológica hasta 1952, donde los tratamientos eran empíricos, y luego la era farmacológica. En la historia de la psiquiatría ustedes van a ver que el primer fármaco que se descubre por serendipia, es decir, un hallazgo científico cuando se está buscando una cosa y resulta otra situación. La historia es muy bonita en eso, no la vamos a repetir ahora, sería bueno que ustedes lean sobre cómo se descubrió la clorpromacina, el primer fármaco antipsicótico, y gracias a la clorpromacina se identificó que efectivamente tiene propiedades antagonistas dopaminérgicas sobre el receptor D2, pero que lastimosamente también son antagonistas M1, por tanto
pueden provocar como efectos secundarios el síndrome anticolinérgico caracterizado por boca seca, visión borrosa, estreñimiento, polifagia. Son antagonistas H1, por tanto son fármacos poderosamente sedativos, hipnoinductores. Y claro que sí, en ocasiones este efecto secundario la psiquiatría lo utiliza a favor en los pacientes agresivos, agitados, ¿verdad? Explosivos, fúricos. Nosotros dando un fármaco antipsicótico no estamos buscando su efecto, porque de pronto no tiene alucinaciones, sino que estamos buscando su efecto sedativo sobre el receptor H1. Y además es antagonista del receptor alfa-1 adrenérgico. Esto pues genera una vasodilatación sistémica y un efecto secundario también de algunos antipsicóticos está en relación con la hipotensión ortostática. Jóvenes, hay 4 vías dopaminérgicas, tenemos que conocerla. Ya hemos estudiado la mesocortical aquí en rojo, la mesolímbica también la hemos estudiado aquí en verde, la nigroestriada aquí en celeste y la vía túbero-infundibular en negro. 4 vías dopaminérgicas que les recomiendo que ustedes pues las estudien, ¿no? Tanto en los videos que ya hemos subido, cuanto en el texto formal. Y vean qué importante es que nosotros tengamos un conocimiento cabal del mecanismo de acción de los psicofármacos, su perfil receptorial, porque en psicosis, por ejemplo, lo ideal es que estos fármacos actúen solamente sobre la vía mesolímbica, bajando la dopamina, o sobre la vía mesocortical, subiendo la dopamina. Pero algunos fármacos no son selectivos y bloquean todos los receptores dopaminérgicos en todas las vías. Cuando esto pasa a nivel de la sustancia negra, por supuesto, lo que existe allí es una inducción al Parkinson, porque prácticamente es como que no hubiera dopamina, y al no haber dopamina en esa vía, por supuesto, la liberación es masiva de acetilcolina y la contracción muscular del temblor parkinsoniano se ejecuta, o si no, en los músculos de la lengua o los músculos del globo ocular, ¿verdad? Que evidentemente se contraen y provocan crisis oculogiras o los fenómenos de la dificultad para hablar, como por ejemplo esto es un caso. Es un efecto secundario por intoxicación con un fármaco antipsicótico. Entonces, jóvenes, a manera general, vamos a decir unas palabras sobre fármacos, porque la idea es que el objetivo número 1 principal de estas primeras clases es que ustedes no solamente conozcan lo fisiológico, sino que deduzcan, visualicen, como lo hemos querido establecer, el mecanismo de acción de los fármacos, cómo opera. Y en ese sentido, pues evidentemente, quisiéramos que por lo menos desde ahora tengamos la película clara, ¿no? La historia de los fármacos antipsicóticos es muy bonita, se descubrieron por serendipia desde el año 1952 hasta la fecha. La clorpromacina fue el primero. Nosotros tenemos 3 generaciones de fármacos: los antipsicóticos de primera generación, los de segunda generación y los de tercera generación, que son más actuales, ¿no? Sobresale allí el aripiprazol y una molécula que depende de él, ¿no? El hijo del aripiprazol, que es el brexpiprazol. Estos fármacos todavía no están aquí en nuestro mercado. Sí tenemos aripiprazol. El primer fármaco fue la clorpromacina, un antipsicótico de primera generación. Luego le siguió el haloperidol y la levomepromacina, que existen todavía en nuestro mercado y que tienen un uso importante aún por su gran eficacia antipsicótica. El haloperidol, en cambio, pues se utiliza mucho más que la clorpromacina porque tiene un mejor efecto antialucinatorio. Luego,
existe la clozapina, realmente se descubrió en 1957. Este es un fármaco extraordinario que se suspendió del mercado porque produjo muchas muertes por agranulocitosis, pero luego se descubrió que eso se debía a un fenómeno atípico y volvió al mercado. Sin embargo, su uso está restringido para el médico general. Hijo del haloperidol, un antipsicótico de segunda generación, la risperidona. Hija de la clozapina, la olanzapina. Y hijo de la levomepromacina, la quetiapina. Son de los fármacos antipsicóticos de mucho uso en medicina general. La ciprasidona también es de segunda generación, no se dispone ni de ciprasidona, ni de ilioperidona, ni de acenapina. Estos fármacos no existen. Pero nosotros nos manejaremos con clorpromacina, haloperidol, levomepromacina, clozapina, risperidona, olanzapina, quetiapina, aripiprazol y el nieto del haloperidol, hijo de la risperidona, que es la paliperidona, que debería estar acá en los antipsicóticos de tercera generación. Ya veremos cuáles son sus propiedades. Pero en general, nos trasladamos a la época de 1950, donde no existen fármacos para tratar las enfermedades mentales. Se descubre la clorpromacina. ¿Y qué se vio en ese momento? Se vio que tenía eficacia antipsicótico, remitían alucinaciones y delirios, pero no trabajaban sobre los síntomas negativos. El paciente seguía teniendo mucho déficit social, pobreza de pensamiento y no interactuaba para nada. Además, los pacientes permanecían sedados porque se daba, como decíamos, en la mañana. Eso es lo que se vio. O sea, dábamos clorpromacina, ya teníamos un fármaco para curar las alucinaciones y delirios, pero teníamos que no actuaban sobre los síntomas negativos y además el paciente empezaba muy sedado. En algunos se le bajaba la presión y, por supuesto, no se sabía nada del cerebro en esa época, no se entendía por qué, por razón se provocaba eso. Hoy se lo sabe bastante bien. Luego salió el haloperidol. ¿Qué se vio? Que el haloperidol era mucho mejor que la clorpromacina para remitir las alucinaciones, mucho mejor, que provocaba neurolexis, es decir, era mucho más potente, bloqueaba todos los receptores dopaminérgicos y sobre todo tenía efectos extrapiramidales. Neurolexis quiere decir una marcha más o menos como de robot, autómata, ¿no? El paciente tenía temblores de manos, había parkinsonismo. Los síntomas negativos no solo que no mejoraban, sino que empeoraban. El paciente se volvía con mayor déficit social, con mayor pobreza de pensamiento, pues realmente, ¿no? Sin embargo, la sedación era moderada, eso llamó la atención porque la clorpromacina tenía la clorpromacina y la levomepromacina tenían una sedación importante y el haloperidol no. Y además provocaban estreñimiento, ¿no? Y además galactorrea. Porque recuerden ustedes que la vía tuberoinfundibular, cuando hay dopamina, no hay prolactina. Y al tener bloqueados los receptores dopaminérgicos, el paciente ya no tenía alucinaciones, pero al otro día venía con ginecomastia y con secreción de leche en sus pezones, incluso siendo hombre. Entonces, desen cuenta ustedes. Luego se vio que esto se debía al hecho de que el haloperidol tiene mayor afinidad por los receptores dopaminérgicos y poca afinidad sobre receptores muscarínicos de la histamina y adrenérgicos. A diferencia de la clorpromacina, que tiene mayor afinidad por estos receptores y menor afinidad por el receptor dopaminérgico. Por tanto, la clorpromacina y la levomepromacina, que son fenotiacinas, se utilizaban más cuando queríamos tener un paciente sedado, ¿verdad? Y sin embargo, cuando queríamos tener un paciente ya sin alucinaciones, utilizábamos haloperidol. 1952, 1960, ni yo nacía, peor ustedes. Entonces, esa es la historia de la psiquiatría. Entonces se descubrió que el efecto de hipotensión ortostática era por el efecto antagonista sobre el receptor alfa-1. La somnolencia y también el aumento de peso por el antagonismo sobre el receptor H1 y los síntomas del síndrome anticolinérgico por el bloqueo colinérgico.
Pero luego salió un fármaco, en 1958, la clozapina, como yo les decía, mayor eficacia antipsicótica, incluso mejor que el haloperidol, mucho más fuerte que el haloperidol. Y vean, increíblemente no tenía ningún efecto secundario, ni galactorrea, ni discinesia, ni parkinsonismo, no existían en absoluto compromiso en la vía nigroestriada, ¿no? Eso llamaba la atención, no galactorrea, pero además el paciente salía de su déficit social, le decía, Pablo, no, ya quiero trabajar, es decir, teníamos eficacia además sobre los síntomas negativos, cosa que no acontecía con los antipsicóticos de primera generación que habíamos visto. La sedación es moderada, pero lastimosamente en alguna región del mundo murieron todos los pacientes que tomaron clozapina, se suspendió del mercado, pues evidentemente, luego se supo que era por agranulocitosis y se volvió a incorporar al mercado clozapina, porque realmente es un gran antipsicótico. Sin embargo, su manejo es exclusivo de la especialidad porque el psiquiatra sabe cómo controlar la agranulocitosis. En algunos sujetos predispone a la epilepsia. ¿Por qué la clozapina, a diferencia del haloperidol y clorpromacina, no tiene severos efectos secundarios? Porque aquí se vio que hay otro neurotransmisor implicado en la patogénesis de la psicosis, ¿no? Indirectamente, la serotonina. Entonces, los antipsicóticos, desde la clozapina para abajo, los de segunda generación, no solamente son antagonistas de dopamina, sino también son antagonistas del receptor 5-HT2A, lo que comentábamos nosotros hace un momento, que obligaba entonces a la serotonina a unirse al receptor inhibidor y en consecuencia se provocaba una liberación de dopamina sobre la vía nigroestriada y con eso se compensaba el bloqueo dopaminérgico y por eso era de que no existía efectos secundarios groseros parkinsonianos. Entonces, esta es la diferencia de un antipsicótico de primera generación con un antipsicótico de segunda generación. El de primera generación actúa sobre el receptor dopaminérgico exclusivamente, pero el de segunda generación actúa además sobre el receptor serotoninérgico 5-HT2A. Y de esa manera se cumple el evento fisiológico, ¿no? Esta diapositiva ya la conocemos. Aquí vemos en cambio el perfil receptorial de la clozapina. Se asusta cualquiera la cantidad de receptores con los que actúa. Pero si ustedes ven, aquí están los de dopamina, sobre todo el D2. Acá están los alfa adrenérgicos, sobre todo el alfa 1, el H1. Acá están los muscarínicos. Y toda esta franja son de los receptores serotoninérgicos, que como vimos hace un rato, son 14 tipos, entre tipos y subtipos de receptores serotoninérgicos. Lo más importante es el 5-HT1A. Vean cómo clozapina actúa siendo agonista del receptor 5-HT1A, pero a su vez antagonista del receptor 5-HT2A. Esto quiere decir que finalmente provoca una liberación de dopamina en la vía nigroestriada, lo que compensa, e insistimos, el bloqueo severo que genera también este mismo fármaco sobre los receptores D2. Este es un ejemplo del hijo de la clozapina mejorada, es la olanzapina, la veremos en su momento. La risperidona es el haloperidol mejorado, se receta mucho en medicina general. La paliperidona, a continuación, es el hijo de la risperidona, es la risperidona mejorada. La quetiapina es la levomepromacina, la clorpromacina mejorada. Este es un fármaco que tiene mayor efecto sobre el receptor H1 que sobre el D2, tiene mayor afinidad por este y por tanto es más sedativo que antipsicótico. El aripiprazol, que ya lo conocemos, hemos visto algunas funciones y en fin, ¿verdad? Hasta aquí la clase jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, algo que no quedó claro. Bien. Doctor, para mañana hay una evaluación Sí. en la página.